A lo largo de nuestra historia, se han descubierto accidentalmente cómo elementos provenientes de la naturaleza se llegan a transformar en productos diferentes, los cuales se han estudiado durante cientos de años y hoy en día seguimos consumiendo. El vino es uno de los más grandes ejemplos. Ahora nuestro viaje nos lleva a Ensenada, Baja California, para conversar con una de las figuras más importantes del vino en México, la enóloga Laura Zamora, quien cuenta con una gran experiencia en la creación del vino. Mira, enología, la definición de diccionario es la ciencia y arte últimamente de elaborar un vino, partiendo por todos los procesos, desde no manejo del viñedo, sino desde decidir el corte de la uva a todo el proceso, todo lo que es el estudio relacionado con la elaboración de un vino. Eso es cuando hablamos de enología, y que de hecho es un término que se confunde mucho el enólogo y el sommelier, por ejemplo, que digo yo que cada uno es un complemento del otro dentro del mundo del vino, porque el enólogo, pues nos dedicamos a hacer el vino y el sommelier se dedica a conocerlo, a interpretarlo y a transmitírselo a la gente, porque podemos hacer vinos muy buenos o muy malos, pero si no hay una persona que lo sepa transmitir o vender, pues el vino se queda en la botella. Entonces es un complemento, ¿no? No podemos estar produciendo como locos si el vino no se vende. Entonces yo creo que van de la mano, a pesar de que están muy asociados con el vino, las funciones son completamente diferentes. Cuando hago el vino, mira, me gusta mucho hacer las mezclas cuando ya los vinos están terminados, pero me encanta todo lo que es el proceso de fermentación. Siento que es como cuando nace un bebé, que es así como que no hayas dónde ponerlo, qué le hago, qué le quito. Este, como que los primeros 15, 20 días de que cuando tú cosechas, recibes, mueles y haces ya todo el proceso de fermentación, son claves para tener un hijo sano, les digo yo, ¿no? O sea, si tú cuidaste tu uva, pasas muy bien todo tu proceso de fermentación, vas a tener que cuidar un vino en la barrica, pero son cuidados mínimos, relleno, limpieza, o sea, muy importantes, pero no son cuidados tan pesados. ¿Qué pasa si tú descuidaste los remontados y descuidaste temperaturas de fermentación? Pierdes aromas, tienes oxidación, no haces la extracción que quieres de materia colorante, de conservadores en el vino. Entonces son como que los puntos críticos en la cosecha, en la recepción de uva, pero que hace tan interesante porque de ahí va a depender que tú ya vas nada más guiando al niño. Es como, yo siempre lo comparo con un niño, decir, lo llevas de la mano o lo vas a llevar cargando todo el tiempo, ¿no? Entonces son puntos importantes y sobre todo muy bonitos, porque vas probando el vino todos los días en la mañana, el jugo cuando está fermentando, y te vas dando cuenta cómo de repente de un día para otro ya tiene diferentes aromas, ya empiezas a ver un poquito alcohol, o sea, cómo va cambiando este día a día lo que tú recibiste como un jugo hasta transformarse en un vino. ¿No? Y de hecho, fíjate que ha sido un problema que se ha agravado en los últimos años, porque de repente hay uvas que se pasan de grado Brix porque no hay quien las coseche. O sea, ahí nos damos cuenta qué tan importantes son estas personas que dependemos de ellos de alguna manera para levantar cosechas, y no estamos preparados todavía en México para decirte, pues no importa, vamos a meter maquinaria y vamos a hacer cosechas mecánicas. O sea, ni tenemos las hectáreas plantadas necesarias que justifiquen la inversión de una máquina para cosechar, ni los viñedos más antiguos de nuestra zona están preparados para ese tipo de cosecha. Entonces es algo que se tiene que empezar a hacer, pero en el Inter es reconocer y aplaudir el trabajo de esas personas. Laura Zamora cuenta con una gran carrera y es muy importante saber desde su perspectiva cómo se ha desarrollado el vino en México y cómo se puede llegar a muchas más personas. Mira, últimamente ya el sommelier está jugando un papel importante, creo yo, en restaurantes y en el consumo del vino. Ya hemos aterrizado un poquito más, que de repente mis respetos para el sommelier, desde cómo hacen la cata hasta cómo presentan el vino, este, pero de repente yo siento que alejábamos un poquito a la gente. O sea, lo queríamos explicar de una manera, todo el mundo del vino
tan rimbombante, por decirlo de algún modo, que la gente en lugar de atreverse a probarlo le tenían miedo. Y todavía, de hecho, hay mucha gente que dice, no, yo no tomo vino porque yo no sé de vinos. Entonces, pues espérate, o sea, no tienes que saber de vinos, ¿no? Hay que saber disfrutarlos, y ya una vez que aprendes a disfrutarlo, te preocupas por ir leyendo, por ir aprendiendo más, pero nunca va a ser de que te sepas de la A a la Z del vino para poderlo tomar. Entonces, en muchas ocasiones, el sommelier o incluso el mismo enólogo o las mismas bodegas, por realzar tanto el producto, la gente lo consideraba como algo casi inalcanzable, ¿no? Y creo que ahorita, en los últimos años, que ya en México se produce más vino de muy buena calidad, ya la gente confía en el vino mexicano. Hace 30 años llegabas tú a un restaurante y veías en el menú de vinos, con letras chiquititas, si acaso tenían 1 o 2 etiquetas de vino mexicano, ¿no? Ahora ya hay restaurantes importantes que prácticamente toda su carta es nada más vinos mexicanos. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a las bodegas y a los consumidores a que se atrevan a probarlo, a que confíen en él, y tanto al sommelier como al enólogo o a los representantes de marca a, a, a presentar el vino con un lenguaje más común. No digo que tenga nada de mal usar tecnicismos, pero es como si lo comparáramos con un médico. Si nos dice nuestra enfermedad en términos médicos, pues vamos a pensar que ya nos estamos muriendo, ¿no? Cuando a lo mejor nada más es un simple dolor de cabeza. Entonces, creo que el explicarle a la gente con palabras sencillas lo que es un vino, para todo lo que les puede ayudar o beneficiar, pues va a abrir mucho mejor todavía ese mundo tan bonito que es hacer vino y tomarlo. Mira, pues yo llevo el vino a Bodegas de Santo Tomás, que fue mi primer trabajo, en 1977. En Ensenada solo estaba Bodegas Santo Tomás de Vinos, no había otra vinícola. En Tijuana pues ya estaba el Cheto. Y después, a los años, estuvo Domecq. Y el vino que se hacía en ese tiempo, pues era un vino blanco, tinto y rosado en volumen, nada más. Yo llego a hacer mis prácticas para titularme como técnico laboratorista, y el requisito para entrar a hacer prácticas era, cuando termines las prácticas te tienes que quedar a trabajar, ¿no? Entonces dije, bueno, si me dan oportunidad y voy a la universidad, y mediodía voy a la universidad y mediodía trabajo, yo encantada, ¿no? Y sí me dieron esa oportunidad. Empiezo a hacer los análisis del vino, aprender a hacer los análisis del vino. Y la verdad, pues Bodegas Santo Tomás en ese tiempo producía 300,000 cajas por año. Entonces era como muchos litros para poder experimentar, y si te salía mal un análisis, pues repítelo hasta que ya controlaras la técnica. Y eso me ayudó mucho, porque también tenías oportunidad pues de darte cuenta cómo cambiaba. Y yo al principio era tanto el trabajo que era nada más hacer análisis. Pero ya después fue la inquietud de, bueno, y lo que yo hago, ¿para qué le sirve a mi jefe, a lo que era el enólogo? ¿Para qué le sirve que yo le diga que el vino tiene tanto de azúcar, tanto de acidez, tanto de pH? Y fue empezar a preguntar, empezar a agarrar los libros que estaban ahí en el laboratorio y leer. Y fue algo como muy bonito el empezar a descubrir todo ese tipo de cosas, ¿no? Y para mi buena suerte, en el 80 llega precisamente Miguel Ángel Darvish, a mediados del 80, a trabajar a Santo Tomás, y a él le piden que me enseñe enología como parte de requisito de migración para darle su permiso para trabajar en México. Entonces fueron así como que clases particulares ahí mismo en el trabajo, con todos los libros, con todos los vinos, con todo. Y fue como que las cosas se fueron alineando para que yo pudiera aprender, para que me pudiera interesar. Y la curiosidad, dicen que la curiosidad mató al gato. el de repente, ay, me quedo tiempo libre y me voy a dar una vuelta a la planta a ver qué están haciendo. Y gracias a Dios, digo, pues te estoy hablando de que yo tenía 17, 18 años. Todos los compañeros de trabajo de la planta, pues era así como que, niña, ¿qué anda haciendo? Y le digo, no, pues, ¿qué está haciendo usted? Y a ver, dígame, platíqueme. Y así fue como me fui involucrando cada vez más y más, ¿no? Ya de repente ya estaba en
el laboratorio y parte del proceso de elaboración. O sea, fue como, no fue un crecimiento no planeado, pero muy bonito. ¿Tú tomabas vino antes de iniciar a trabajar ahí? O sea, Lo consumíamos porque mi papá era pescador, él en paz descanse, y él siempre cuando llegaban de viaje traían la famosa caguama, que en ese tiempo se podía comer, la tortuga marina. Entonces ya desde ahí, ya te estoy hablando que teníamos, no sé, 7 años, 9 años, ya nos daban con el caldo del estofado un chorrito de vino. Entonces ya lo tomábamos y en la casa, ya después en la secundaria, en la prepa, ya eran las reuniones medias bohemias con la tablita de queso, jamón, no tan sofisticado como es ahora todo lo del vino, pero ya se tomaba vino en mi casa. He trabajado muchísimo en el vino, he hecho muchos millones de litros. Es una gran responsabilidad, la verdad. De repente, bueno, por antigüedad me tocó ser la primera mujer en México en estar haciendo vino